Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de computacional, esta es la tercera clase y por fin vamos a empezar a ver algo relacionado remotamente con la programación. Nos vamos a centrar en cómo pensar cuando tenemos que resolver un problema, y eso básicamente quiere decir entender los conceptos de lo que es un algoritmo, cómo poder plasmar un algoritmo que podemos hablarlo en algo un poquito más estructurado que se conoce como un pseudocódigo y algo más gráfico que se conoce como diagrama de flujo. Cada uno de estos aspectos, a pesar de que después nosotros vamos a estar programando con Python, o sea, vamos a estar escribiendo código en Python, vamos a estar utilizando esos tres elementos de forma instintiva, innata, por dentro, simplemente en nuestra mente, de forma un poco más abstracta. Pero estos tres elementos son base a la hora de tener que lidiar con un problema cotidiano, pero también con un problema relacionado con los que les vamos a poner durante la clase. Entonces vamos a partir con el principio. Es el asunto cuando los primeros pasos, cuando nos acercamos a programar, siempre el computador lo tenemos que considerar que es simplemente un objeto que sigue instrucciones. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos calcular, no sé, resolver una ecuación cuadrática, y algebraicamente nos sale súper bonito, que vamos a encontrar que 5x cuadrado más 3x menos 8 igual 0, queremos encontrar x. Nosotros tendríamos que pensar y decirle a la máquina qué significan cada uno de esos términos y cómo operar para poder encontrar x igual a cero. O sea, x igual que resuelve esa ecuación cuadrática. Entonces ahí ustedes tendrían que decir, bueno, desde el punto de vista analítico, ustedes más o menos vieron en sus cursos que era que x para una cuadrática, o x más menos, iba a ser menos b más menos la raíz cuadrada de eh, 4ac, no, b cuadrado menos 4ac, b cuadrado menos 4ac, partido por 2a, que es la solución donde a pues, es el evento, b es el que acompaña al x y c es el que acompaña acá. Entonces, simplemente con decirle eso a una persona, tal vez la persona podría intuir que lo que hay que hacer es esto que está acá. Pero a un computador, ustedes les van a tener que enseñar que cada vez que se encuentre con estos objetos, reconocer que esto que está con el x cuadrado va a ser el elemento A, el que está con el x, el b, y el que está con sin nada, el c, y para poder encontrar las soluciones de la ecuación cuadrática. Eso desde el punto de vista matemático, pero los algoritmos son un poco más elaborados que no necesariamente tienen que estar relacionados con matemáticas, pueden ser para otras situaciones. Entonces, independiente del problema, siempre nos tenemos que hacer algunas preguntas con respecto a lo que queremos encontrar. Primero tenemos que tener claro, cuando hay un algoritmo, o cuando desarrollemos lo que es un algoritmo o un programa, cuál es el objetivo del programa. El objetivo del programa puede ser una cosa muy simple o puede ser algo muy complejo, pero eso va a depender de nosotros cómo queremos enfrentar el asunto. O sea, si imagínense que el objetivo es resolver la ecuación cuadrática. Tendríamos que después pensar, ya, ¿cuál es mi objetivo? Resolver la ecuación cuadrática. ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Cómo yo voy a resolver la ecuación cuadrática o cómo yo le voy a indicar al computador cómo se va a realizar esta tarea? Encontrar el objetivo. También está dando calor, ya pueden prender el aire acondicionado. Y después darnos cuenta cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para poder resolver el problema. O en este caso, diseñar el procedimiento para poder resolver el problema. Entonces, en este caso, cada uno de estos puntos, el objetivo, metodología y herramientas, ustedes se van a tener que cuestionar cuando haya un problema en el taller o cuando tengan un problema en mecánica cuántica, un ejercicio de un curso cualquiera. Siempre han tenido que ver una de estas tres preguntas. Tal vez no lo han hecho de forma consciente, pero sí de manera inconsciente para poder resolver un problema han tenido que ver, ok, me están preguntando no sé, que calcule la carga eléctrica necesaria para que algo suceda en el ejercicio de la prueba 3 de eléctrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Debería tal vez primero escribir la suma de fuerzas que actúa sobre el objeto a través de la ley de Newton, ver los vectores y después darme cuenta que para poder encontrar lo que quiero necesito despejar la distancia, por ejemplo. Y después las herramientas con que estoy trabajando, en este caso lápiz, papel,
solamente puedo utilizar este tipo de conceptos matemáticos porque los otros que yo sé no son parte del curso o cosas así. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes tienen un problema, tienen que recorrer un camino. Y cómo recorren ese camino les va a definir un poco el tipo de procedimiento que tienen que seguir, pero también va a depender de ustedes de que varios caminos nos pueden llevar al resultado que es resolver un problema. Así que uno de los primeros pasos que uno necesita aprender o entender cuando estudia, cuando ustedes van a desarrollar programas en Python, es lo que se conoce como los algoritmos. Los algoritmos, al fin y al cabo, son secuencias de instrucciones o órdenes que se les da a un ejecutor, que en este caso va a ser el computador, que nos ayudan o que describen la solución a un problema. El problema, como les decía, puede ser algo muy simple como la ecuación cuadrática o muy complicado como unificar la mecánica cuántica con la gravedad, con relatividad general. Claramente hay escalas muy largas que tal vez no se pueden resolver con un solo algoritmo, pero sí con una secuencia de algoritmos. Entonces, en este caso, nosotros podemos ya pensar de que, ya sea los programas de programación, los programas que ustedes van a codificar con software, los mismos hábitos como humanos y muchos fenómenos físicos se pueden describir en términos de algoritmos. Siempre hay, por ejemplo, una causa y un efecto o una serie de decisiones que hay que tomar en base de lo que hay en el ambiente donde se está desarrollando. En el caso de un software, el ambiente puede ser simplemente que el software le pregunte, dime un número, y usted le dice, no, ingrese la edad, y en base a la edad toma decisiones porque está tratando de generar un perfil de algo para una red social. Pero en este caso, mucho de lo que nosotros pensamos como parte de ser libre albedrío, que nosotros decimos lo que queremos hacer, en parte también viene codificado y respondemos a estímulos según los algoritmos que tenemos por la biología. Nuestro cerebro funciona con cierta química que permite que cada vez que hay un estímulo de tal manera se libera no sé, endorfina, adrenalina, lo que sea, como respuesta a un externo, pero eso ocurre en casi todos nosotros de la misma manera porque venimos en cierta forma con una programación biológica. Pero esto va a ser, como les decía, desde los hábitos humanos y también más directamente con los programas o también como lo pueden pensar en una cadena de montaje en una industria. Las industrias son relativamente bien algorítmicas ya que siguen protocolos de funcionamiento, las mineras para que la extracción de cobre o de lo que sea, de hierro, va a seguir un procedimiento y ese procedimiento se tiene que seguir porque así se hace mucho más económico y también se puede entender y ir mejorando porque si siempre actuáramos así de forma aleatoria, sería muy difícil lograr algo que perdure en el tiempo. Bien, eso es como lo que podemos ver del algoritmo. Entonces, un ejemplo, bueno, y una cosa súper importante, que estos algoritmos, este conjunto de órdenes debe ser no ambiguo. No ambiguo significa que no se preste a que el ejecutor tenga que decidir qué quería decir la orden, porque eso provocaría un problema, especialmente en los computadores que van a ser deterministas en el sentido que para las mismas entradas debe tener el mismo resultado, no puede depender de que la máquina tenga que decidir algo pensando, ah, quizá esta persona quería decir esto, entonces yo voy a hacer esto de acá. Entonces tienen que ser no ambiguos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de algoritmo muy simple que abrir una puerta sería básicamente acercarse a la puerta que en este caso tenemos aquí una puerta. Lo primero, para poder abrir la puerta, tengo que estar cerca de la puerta, buscar en la puerta la manilla, porque aquí obvio que está la manilla, pero hay puertas que no son tan, especialmente no sé si han ido no sé, restaurantes, bares, lo que sea, siempre ponen el símbolo de baño de hombre, baño de mujer, y a veces algunos bares tienen unos símbolos tan raros que no se sabe si el baño de hombre es el de hombre o el de mujer es de mujer, porque a veces inventan una forma artística y confunden a la persona y la persona se puede equivocar de baño. Por eso está el ítem 2, identificar la manilla, porque podría ser que es una puerta que tiene una manilla rara y yo no la puedo identificar. La identifiqué. Tirar la manilla y tirar suavemente. O sea, tiro la manilla, tiro, no se abre. Si no se abre, tirar nuevamente y ahora empujar. Ah, ya, esta puerta se abre, se afuera. Y claro, si aún no se abre, entonces está cerrada porque tiene llave y ya no puedo abrir la puerta. Y si se abrió, cruzar y cerrar la puerta para no incomodar a los que estén acá. Pero si se dan cuenta, estas son reglas que para nosotros pueden ser obvias porque desde niños hemos estado lidiando con puertas.
pero para otro objeto, como por ejemplo un robot, sería toda una complicación. Ahora, solo por coincidencia, salió que creo que en China hay como una olimpiada de robots deportivos y que han hecho carreras, partidos de fútbol, peleas de kickboxing o cosas así. Y ahí se ve que los robots claramente no entienden muy bien lo que es caminar o lo que es un obstáculo a veces porque se tropiezan a cada rato o jugar fútbol no lo entienden, y etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, aunque parecen obvias estas instrucciones para nosotros, dependiendo quién es el ejecutor, no necesariamente es obvio. ¿Qué otras situaciones de algoritmo que pueden ser obvias para nosotros no son obvias para otras personas? Por ejemplo, muchos de los trámites que para nosotros son muy naturales porque hemos vivido en la ciudad mucho tiempo, para algún extranjero no entiende qué significa qué, cuál es el rol del registro civil o cuál es el rol de la municipalidad, porque en su entorno el registro civil tiene otro nombre o la municipalidad se llama de otra forma, se llama ayuntamiento, por ejemplo, y eso puede causar confusión, entonces hay que explicarle. Este edificio, este es el rol que cumple esto. Entonces, de tal manera que siempre, cuando pensemos en algoritmos, estas órdenes tienen que ser no ambiguas. Entonces, vamos a partir cuestionándolos, porque la mejor forma de entender lo que es un algoritmo es que ustedes piensen a viva voz o de alguna forma pero que hagan el ejercicio de cuestionarse cuáles son las listas de instrucciones que necesitan para hacer una tarea obvia. Entonces, en este caso, vamos a ordenar una lista de menor a mayor. Este es el objetivo de, de nuestro problema. Y nos dicen, esta es la lista de elementos. Ustedes, así a ciencia cierta, miran esto y dicen, ay, hay que ordenarla, entonces, pero esto es obvio, 3, 6, 7, 8. Ya, pero ¿cómo llegaron a esa decisión? ¿Cómo recorrieron los números para encontrar esto que está acá? A ver, vamos a hacer una encuesta rápida. ¿Cómo pensarías ordenar esos números? ¿Cómo yo sé primero que el 3 es el menor de todos? ¿Qué harías como para encontrar que hay un número que es el menor? Así como, ah, piensa así como había vos lo que estás en tu cabeza estás pensando cuando tienes te piden ordenar números. Empezar con el 3, ¿cierto? Que es donde más se suma de 3 más uno más 2 más. Ya, o sea, tú partirías, pero ¿cómo sabes que existe el 3 en esa lista? Que sería el primer elemento. No, pero el primer elemento es el 6. Ah, O sea, yo te pasé esa lista así, de como que, imagínate que, no, aparte pueden ser números, pueden ser libros, o pueden ser cualquier cosa, tú como en principio te pasan algo, entonces tienes que identificar cuál es el menor de ese, o cuál es el... Entonces, una idea, o sea, como para soltar un poco la comunicación, podría ser que ya, bueno, agarro el primero y digo, este es el menor, y veo si el segundo, este es menor que este, eh, no, o sea, este es mayor, entonces este debe ser el menor. Entonces ahora me anoto en la cabeza, el 3 es el menor. ¿3 es menor que 8? Sí, entonces sigue siendo el 3 el menor. ¿3 es menor que 7? Sí, entonces el 3 es el menor y por lo tanto como ya me quedé sin elemento, el 3 debería ser el primero de la lista. Ahora, ¿cómo encuentro el siguiente? Esa es la cosa. Y cómo encuentro el siguiente y el subsiguiente y el subsiguiente y el subsiguiente y así. Imagínense que no necesariamente tenemos una lista de 4 elementos, que la podemos básicamente leer rápido y ordenarla. Imagínense que tuviéramos una lista muy larga de 10.000 números y las queremos ordenar. Ahí ya tenemos que pensar en algo que tiene que ser como elemento por elemento, e ir haciendo las comparaciones para poder ordenar. Y eso da pie a los típicos algoritmos que uno enseña o que se enseñan en los cursos de programación, porque tenemos que empezar a identificar qué significa ordenar. Y nosotros tal vez vamos a pensar que uno cuando ordena solo ordena de una manera. Y en realidad existen 800.000 algoritmos de ordenamiento. Este es el que se llama Insertion Sort, que no se ve arriba porque tenemos la cosita ahí, que ahí está la animación. Es como el tipo de algoritmo de ordenamiento que es como más natural a las personas, que es básicamente agarrar un elemento, empezar a compararlo y empezar a intercambiarlos.
Aquí vamos a hacer una mini animación. O sea, está la animación, pero el video está más bonito. Entonces, ahí. Ah, ahí está pensando, ahí sí. No, no, perdón. Pausa. Entonces, ahí sí. Ya, digamos que esa es la lista original. Tenemos el 2, 8, 1, 12, 13, lo que sea. Entonces, el método de insertion sort o ordenamiento por inserción significa empezar a comparar elementos y si pasa de que uno es mayor que otro o uno es menor que el otro, los intercambio hasta que me voy a quedar, los voy a haber intercambiado tantas veces según esa regla que termino con una lista ordenada. Y aquí la vamos a poder ver en acción animada. Entonces, por ejemplo, el 2 y el 8, no está bien, el 1 y el 8 no hay problema. Ahí se van cambiando. El 6, como era más bajo que los otros, y se van moviendo. Y ahí está ordenado. O sea, aquí tú ves, en este caso, antes que empieces, lo voy a volver a poner, también está el conteo de cuántas veces se ha intercambiado elementos. 4, 5, 7, 11, en este caso, 12, 13, 14, y son... O sea, en este caso yo tuve que intercambiar 30 veces para ordenar dos elementos. Entonces imagínense que esto, a medida que más elementos hay, más intercambios de objetos voy a tener que hacer ay, y más complicado se puede, desde el punto de vista de recursos para ordenar, se vuelven estos problemas. No solamente, como les comentaba, existe una única forma de ordenar. Este es un algoritmo que se llama Quicksort o ordenamiento rápido, que es un poquito más eficiente que el anterior, porque el anterior, si es que tengo la lista muy desordenada, vamos a estar haciendo demasiados cambios y eso, cada cambio, imagínense, o sea, cada intercambio de elementos gasta tiempo, entonces entre más intercambios, más tiempo me toma ordenar. Este otro algoritmo que se llama Quicksort, después vamos a ver que la lista es gigante, simplemente para que vean que el mismo objetivo de ordenar se puede hacer de distintas maneras. Ahora sí, este no me ganó. Ahí vamos a ver. No, sí, me ganó. Ahí tenemos la lista desordenada y ahora vamos a ver cómo... Y traten de identificar qué está pasando. Bien. O sea, tampoco es la panacea de... Melatonin is one of the most powerful. Ahí está. Ahí. La... Ay, voy a tener que regresar de todas maneras. Para volverlo a... Ahí sí. O sea, si se dan cuenta más o menos lo que está haciendo, toma el primer elemento al medio y empieza a comparar a medida que van avanzando el elemento low y el high, hasta que quede ordenado. Entonces, si se juntan el low y el high, significa que ese elemento está ordenado. Entonces, siempre parte hacia la derecha, se juntan, parte de nuevo por el bloquecito que aún queda con respecto al punto amarillo y los va comparando.
Aquí el 1, ahí se da cuenta el 1 está bien, ya parto el 5 ya está ordenado, y vamos para allá. El 10 con el 17 lo intercambió, y así van hasta que se junten el high con el low. Y después pasa siempre a lo que queden los números que aún no han sido ordenados, que estén a la izquierda de la lista. Y así procede este algoritmo, el quicksort. Y ahora les, les comento de que en realidad, como les decía, son muchos los tipos de algoritmos que existen. Ustedes si quieren los pueden estudiar y pueden tratar de pensar cómo ordenar o pueden inclusive hasta crear su propio algoritmo de ordenamiento. Pero ya existe una lista bien larga. Aquí simplemente puse una lista pequeña nomás de los más famosos. Digamos que, de hecho, es un área de investigación, de estudio, cómo ordenar elementos, porque entre más eficiente se realice el ordenamiento de una cierta lista, ahora especialmente en lo que tiene que ver con informática, ordenar bases de datos gigantes o infinitas, o categorizar lo que, por ejemplo, podría estar haciendo Instagram o Facebook o lo que sea de red social que haya. Si tú logras optimizar ese proceso con un nuevo algoritmo, o sea, aún mejor que que lo preceden, tiene un impacto muy grande, por lo menos a la empresa, en economía, en financiamiento y en ganancias. Entonces, del punto de vista de ordenamiento, hay varios algoritmos. Hay uno que es el Quicksort, que les mostré, hay otro que se llama Heapsort, Shellsort, Mergesort, Bubblesort, Insertion Sort, y muchos de ellos se definen o se clasifican, por lo menos como es la forma de clasificarlos, por decir los que son los más eficientes, dependen de este factor que se llama complejidad, que más o menos nos dice cuántas operaciones necesitamos hacer con respecto a los elementos que tenemos en la lista. Por ejemplo, este que es el burbuja, que sería el bubble sort, este necesita una complejidad de orden n cuadrado. O sea, si yo tengo n elementos, o sea, yo tengo 10 elementos, necesito por lo menos, me va a tardar 100 veces. Pero hay otros que son otro nivel. Este, por ejemplo, es el ordenamiento con casillero, todo, orden n, pero no aplica en todos los casos. O sea, si quiere decir, si yo tengo 10 elementos, lo ordeno en 10, en un tiempo 10. Y hay otros que son n log n y cosas así. Entonces, entre menos complejo sea, es mejor a nivel de ordenamiento. Ahora, y esto es el clásico que le muestro en todos los cursos de física computacional, es una visualización de la mayoría eh, de los algoritmos de ordenamiento para que ustedes más o menos traten de agarrar una idea, porque después vamos a tener un ejercicio donde ustedes van a tener que ordenar números y discutir entre ustedes, pero para que veamos si alguno de estos algoritmos se les queda en la mente. La cosa es que esto es medio psicodélico, pero así que... Ah, qué bueno que no se activó. Ah, sí, sí. Entonces, básicamente, ahí arriba, en la esquina de arriba, que lo más probable es que no lo vea ninguno, porque está entre el muro, dice el tipo de algoritmo. Y básicamente la lista es de menor a mayor. Este es el selection sort. Ahí hay este es el selection sort, este es el insertion sort, el que vimos al inicio. Y las líneas rojas o las barras rojas significa donde el computador, el algoritmo está analizando ese número. Y el punto verde, básicamente la línea verde es el punto donde llega un índice que básicamente me está diciendo hasta aquí, de aquí para abajo está ordenado. Este es el quicksort. Si se dan cuenta, este como que partió como ordenando mitades y subgrupos y después hace el barrido total para ordenar todo. Este es el merge sort. El heap sort.
Bueno, está ahí para decir que el sonido corresponde a cada vez que un elemento esté el tono más bajo y el tono más alto del sonido está asociado a cada vez que muevo ese elemento es el sonido. Es el tono que se escucha. Sí, no son. Cuesta mucho rato viendo porque son como 11 minutos de algoritmos de ordenación, ordenamiento. Son siempre de menor a mayor. Sí, pero estaba ordenando de nuevo. O sea, Claro, partió por los más grandes hacia abajo. Y este va ordenando de los menores y los mayores y se va acercando al centro. Bueno, si se dan cuenta, muchos de estos algoritmos tienen, o sea, así sacar el algoritmo simplemente por ver la imagen es difícil, pero no sé si se han dado cuenta que muchos de ellos tratan de dividir el problema en mitades y después trabajan con las mitades de las mitades. Esa es la forma, yo creo, todo más eficiente de ordenar. O sea, si usted en algún momento tiene que ordenar libros de una biblioteca, en vez de empezar con agarrar el libro que empieza con A, etcétera, etcétera, lo más fácil es que agarre, dividan los libros en dos, después ese grupo lo vuelven a dividir en dos, hasta que se queden con dos libros. Y esos dos libros es fácil ordenarlos si son mayor y menor. Bueno, este es el que está mostrando acá, el Bogosort, el algoritmo de ordenamiento más ineficiente, porque básicamente intercambio aleatorio hasta que salga una lista ordenada. Por eso es el más ineficiente. No tiene ninguna de solamente si el mundo aleatorio te ordena el universo. Pero la cosa es que en general la forma más eficiente de ordenar es dividir el problema en dos y dividirlo y subdividirlo y después trabajar con objetos semi-ordenados y después ordenarlos rápido. Ya, entonces, bueno, también esto da para muchos. De hecho, otras formas que hay, esto es simplemente curiosidad. En este caso, ellos enseñan los algoritmos de ordenamiento simplemente con bailes típicos de Europa del Este, bailes tradicionales. Ah, no está el video. Pero, pero imagínense que, bueno, no es necesario verlo, pero imagínense que aquí la gente está en un teatro, se pusieron números y mientras ellos están bailando, van ejecutando el algoritmo de ordenamiento. Simplemente con una forma de divulgación para entender cada uno de los procesos. Pero lo importante es que el algoritmo no es magia, sino que hay una cantidad de pasos consecutivos que puede parecer un poco así como mágico. O sea, ahora en la actualidad lo vemos cuando pensamos que tal vez la inteligencia artificial es una cosa que está adquiriendo conciencia y cosas así, pero piensen que son set de instrucciones simplemente. Claro que se
esto ajusta dependiendo de las condiciones y dependiendo de los datos disponibles, pero en principio son set de instrucciones ordenadas de forma, o sea, codificadas de una forma que permite o que nos da la sensación a nosotros de que el objeto está vivo. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio, 15 minutos, y se van a ordenar, o sea, van a trabajar en grupitos. Les voy a preguntar dos maneras. Aquí les traje unas listas de números. De hecho, se las traje para que ustedes las trabajen. ¿Los pueden trabajar así ustedes dos? Si quieren, ustedes dos para que lo discuten. Ustedes dos para que lo discutan. Para que lo discutan. Y les voy a pasar una tijera para... Córtala así. Sí. Y el ejercicio es básicamente, ustedes cuando los corten los ponen en ese orden, por ejemplo, que están así desordenados. Y la idea es, primero, que ustedes o puedan ordenar la lista de menor a mayor. Para eso, la idea es que solamente utilicen un dedo y básicamente van ordenándola por intercambio de numeritos. Y después, como el algoritmo de ordenación o del ordenamiento puede ser, no sé, lo pueden descubrir rápido el insertion sort, por ejemplo, si lo toman en cuenta. Vamos a hacer que ahora la forma de ordenar es con condiciones. Yo quiero separar la lista primero en pares e impares y cada sublista ordenarla de mayor a menor y después juntar las listas donde los impares van primero y los pares van después. Porque cuando nosotros pensamos en ordenamiento de menor a mayor, podría servir para números, pero quizás nosotros queremos ordenar objetos que son más complicados, como por ejemplo precios de aviones y distancias recorridas y fechas y cosas así, entonces vamos a tener condiciones para nuestro ordenamiento. ¿Pasó la tijera por allá? Sí, voy a cortarlo y ordenar la mano de manera mayor y luego lista de pares y impares y esa de ordenarlo con mayor a menor. A mano. Pero es que para eso se indique lo mejor posible, pero No, por alguna razón, siempre el problema es con la RAM de ese computador que es como que se fue. El viejo truco de acá. Tienes que copiar la instrucción que inicia git clone y en el directorio, o sea, crea un directorio. En ese directorio tienes que explorar el bytecode, o sea, el primero el juego de página. Y también crear un entorno virtual. Claro, trabajas la red de no existe el backend. Claro. Entonces tienes que crear el entorno virtual, claro, después cargar el entorno virtual con el source, y después dentro de eso, cuando estés con el source activado, hacer el pip install. está en lo de la charla esa de Zenith. Con la del preso, lo de entorno ahí existe los softwares haciendo pequeños gran espacio bien por el sistema 7 no ves slash ah, no, sí, soy de la tiene que ser Python 3 menos M menos M. Sí, Al azar. Hay que ordenar los puntos de menor mayor. es que son pero yo te lo arreglo en una pata. Sí, si le faltaba algo, sí, sí, los flojos, ¿no?
9, 8, 3, Comparamos. el 0, Vamos a ver la razón. Es el 4. el 4, Ah, sí, y ahora en pares y en impares. Después si los pares y impares. ¿Cómo? Sí, se realiza en pares y Ahora- impares. A ver, prueba a hacer pares con 3. Ah, claro, supongo que el primer paso era para hacerlo más ordenado. Sí, porque ahora solo pinto algo, se puede dar el pintado el país. El 0 es para. A ver, yo tengo 5, debería ser 2. Y ordenar esta lista de manera manual. Soy que una parte de Porque sería más fácil porque el tío tiene como el 0. Ya. el baño Pero también más en el chat ¿cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las instrucciones o sea, si tú me quieres explicar cómo ordenas, me tienes que decir, ay, ¿qué tengo que agarro los números? Claro, Esa es como la idea del ejercicio, pensar en el algoritmo. Más que, porque ordenarlo es re fácil porque lo tenemos internalizado, lo hacemos o sea, no, da igual, da igual. para ordenarlo bien, Ahora sería. Piensa en cómo ordenar. claro. También, También podríamos usar el bobo sort y agarrar los números, los tiran al aire hasta que caigan ordenados. Con un dado. no sé, de izquierda a derecha. Y así este número es mayor que este mayor que este, y así. Claro, siempre preguntándose. Digamos que piensa también que el computador no ve todos los números al mismo tiempo. Nosotros lamentablemente con la vista sin querer agarramos la información de los otros números que están más lejos, pero el computador solamente va viendo como lo que tiene ahí, como si te pusieras O sea, yo creo que una vista muy reducida. la condición sea respeta. Entonces, claro, Sería dividir los tres números de todos. Y de ahí, operando uno por uno, comparando la entonces, símbolo del resto. Usted se le hizo todo, ya. Este menos que este, ya. Todo, y así. Por ejemplo, esto es para más adelante, pero se lo voy a medio adelantar. Por ejemplo, esto que está acá, que es un laberinto, lo más probable es que cada uno de ustedes al verlo ya lo sepa resolver. Y esto es lo que está pasando ahora cuando ven todos los números, porque... Pero para el computador, en vez de verlo así, tan fácil, el computador lo puede ver como un poquito más complicado. Aquí tal vez algunos de ustedes todavía pueden distinguir cuál es el camino correcto. Pero para el computador es más que nada como una idea, como tratar de resolver un laberinto así. No, esto es fácil. Un laberinto así. Ninguno de nosotros al verlo lo va a poder resolver a la primera y decir, ah, obvio, el computador es como esto. Pues él tiene que tener un paso para ir moviéndose así chiquitito hasta encontrar la salida. Pero esto es más para el final de la clase, también van a jugar con este. Si quieren se lo llevan y lo resuelven en la casa. O lo dejan en la sala de alumnos y lo... Para el índice de impares, de pares e impares, supongo que
¿Cuál sería la forma correcta? O sea, en este caso, yo creo que un poquito distinto, porque sería dividir el párrafo en dos. No, un orden cualquiera, pero. Sería un poco complicado porque, claro, o sea, ya, o sea, la Sí, cuestión, porque tienen me que llevo también todo el- separar la lista y en aquí pares. no voy a leer solamente par y par, sino que voy a leer pares e impares. Acá como lo Claro, y ahí queda hecho. Bueno, aquí dice, no sé si van en la segunda parte, pero la segunda parte que yo hicieron un punto importante. Cuando yo les digo separar la lista en pares e impares, ¿cómo saben, o piensen en el computador, cómo sabe el computador qué es un par o qué es un impar? Para nosotros ya es evidente que el 0, 1, 0, 2, 4, lo que sea, son pares. Pero el computador tiene que haber una forma de identificar un número que sea par y identificar un número que sea impar para el computador. Porque el computador no sabe el número. bueno, me paro ya. Ya, Porque según vi en el video, su primera era después cambiaba. Después cambiaba. Este queda en red. Después luego, cuando llega, si se puede, llega a punto, cambia. Claro, después, Ah, mientras puedo pasar la lista. Y ya para ordenar dichos dos grupos, de mayor a menor, hacer lo mismo que. ¿Cómo les fue con los algoritmos de ordenamiento? ¿Cómo que no entendieron la idea? O sea, esto lo pueden practicar en la casa, ¿ah? Sí, total. Inclusive si se ponen juiciosos, ahí se pueden hasta generar un nuevo algoritmo de ordenamiento, o tal vez ustedes pueden creer que es un algoritmo nuevo y después van a la lista y lo leen y se dan cuenta, sin querer inventé el heap sort o algo así que ya estaba armado, pero siempre, todos los años, o ahora un poco menos, pero siempre van apareciendo nuevos algoritmos de ordenamiento porque una vez que uno empieza a entender el objetivo, quizás ve algo más allá de lo evidente. Bueno, vamos a seguir con la clase para que no se nos pille la hora. Y ahora vamos a hablar, aparte de los algoritmos, es una forma de plasmar los algoritmos de una forma un poquito más sistemática, que es lo que se conoce como pseudocódigo. Pseudocódigo es porque no está escrito en un lenguaje propiamente de programación, o sea, no es que esté escrito en Python o en C o en Fortran, sino que es como una jerga, de tal manera que explicamos más o menos lo que queremos hacer, pero tratamos de ser sistemáticos. Entonces, el pseudocódigo, o esta cosa que es el lenguaje descriptivo de un algoritmo, básicamente tenemos palabras claves que implican acciones y más o menos casi todas las cosas que hacemos en la vida tienen ese tipo de acciones. Por ejemplo, podemos tener acciones de asignar. Por ejemplo, cuando teníamos el número uno, por ejemplo, cuando yo perdón, está dentro de la lista y yo cuando lo pongo con el dedo, agarro este uno para moverlo, lo estoy asignando a una posición mientras lo estoy cambiando. Por ejemplo. Y con esto tenemos símbolos que pueden ser dos puntos igual, una flechita, que se puede usar en el pseudocódigo para indicar que estamos asignando algo. Podemos tener acciones de comparación, que es por ejemplo cuando estamos agarrando los números y decir este número es igual, mayor que, menor que, etcétera, etcétera. Podemos tener operaciones de aritmética. Yo quiero ordenar los números según si son primos o coprimos o algo así. Y para eso vamos a tener que hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para definir si cumplen una cierta condición. Lógica, que esto quiere decir si hay una condición y otra condición, o algo, o si no está sucediendo, o si sí está sucediendo algo, son operaciones lógicas, pero todas ellas también incluyen otro tipo de operaciones condicionales, que como las comparaciones son condicionales, si el 1 es menor que el 2, hago esto, si no, hago esto otro, eso es una operación lógica, o sea, condicional, y también poder hacer iteraciones
o bucles, que también pueden escuchar esa palabra, que significa hacer algo muchas veces. No significa que haga lo mismo todas las veces, pero si yo voy a recorrer una lista de números, como en el ejemplo que teníamos acá, lo hago para el primero, después lo hago para el segundo, lo hago para el tercero, lo hago para... Pero yo no estoy escribiendo en cada caso, lo hago para el primero, sino lo hago desde el primero hasta el último. Hago esa misma acción, el número del largo que tenga mi lista. Y esas serían las iteraciones. Otras palabras que se pueden encontrar en el pseudocódigo, es decir, sí, entonces, si no, mientras, para, cada, entrega. Entrega en el sentido que da un resultado. O termina para decir que hasta aquí llegó el algoritmo y se termina la ejecución. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que es un algoritmo que es del número mayor. ¿Qué significa básicamente? Que encuentra el número mayor que hay en una lista. Todo algoritmo necesita partir desde algo. O sea, recuerdo cuando hablábamos de la herramienta y de la metodología, aquí lo que espera el algoritmo recibir como entrada es una lista de números, que en este caso es una lista de números que se llama lista. Entonces ahora todos los números, independiente que los números sean estos, están reducidos a este nombre abstracto que se llama lista. Entonces, cuando yo hablo de lista, me refiero a esto, pero podrían ser otras listas, porque este es un algoritmo que actúa sobre una lista de números. La salida, o lo que nos debería entregar como resultado esta lista, es el número mayor contenido en la lista que se llama lista. Aquí le podría haber puesto otro nombre, pero piensen lo que es la idea. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta lista con estos números de forma específica, nuestro algoritmo diría lo siguiente. Partimos con el inicio. Esto lo voy a usar como comentario, inicio de nuestro algoritmo. Entonces, mi algoritmo Ahí está. Entonces, vamos de nuevo al algoritmo. Tenemos nuestro inicio, dice, si tamaño de lista es igual a 0, porque podría ser que alguien malévolo nos entregue una lista que no tiene números, entonces todo nuestro algoritmo no funciona, entonces le digo que si es igual a 0, o sea que el largo de la lista es igual a 0, entonces entrega nulo. O sea, el resultado de nuestro algoritmo es decir nulo o no se puede. Ya, entonces, independiente, ahora pensemos que si ya pasó esto, significa que nuestra lista es mayor que 0. O sea, al menos tiene un elemento o n elementos. Entonces vamos a hacer aquí una asignación. Vamos a crear el número mayor, o lo que creemos que es el mayor, y le vamos a asignar, por eso la flechita, el elemento 0 de la lista, y esto es simplemente por notación de Python, para que nos vayamos habituando. Para Python, siempre el elemento 0, ese que está ahí sería el lista 0, el 4 sería el lista 1, etcétera, 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 hasta el último que sería el 0, 1, 2, 3, 4, sí. El 7 sería el elemento 5 de la lista. Ya, simplemente para que lo habitemos. Entonces, vamos a partir primero, como no sabemos cuál es el mayor, vamos a suponer que el primer elemento de la lista es el mayor o es el candidato a ser el mayor. Ya, una vez que tenemos eso, entonces empezamos. Para cada ítem en lista, o sea, para cada elemento que está en lista, tenemos que hacer la siguiente pregunta. Si el ítem es mayor que el candidato mayor, aquí le puse mayor, le podría haber puesto C mayor, candidato mayor, entonces al valor de mayor lo actualizo con el valor del ítem. Eso quiere decir, yo parto primero con el 3. Entonces me dice para cada ítem en lista, tengo que hacer esto. Entonces, tengo 3, que ahora es mayor, el borrador donde lo ve. Vamos a ir ejecutando el algoritmo aquí con nuestra lista. Entonces yo digo que en este punto, el primer ítem me dice que mayor es 3, porque es el lista 0. Entonces me dice para cada ítem de la lista hacer lo siguiente. Si ítem, que en este caso podría ser el mismo 3, es mayor que 3, entonces mayor es ítem, aquí no se cumple, porque 3 no es mayor que 3. Entonces el primer elemento lo saltamos, o sea, llegamos hasta aquí y tenemos que volver porque es para acá. Eso es una iteración. Entonces, como el primer elemento no pasa, pasamos al siguiente elemento o al siguiente ítem de mi lista. Este es mi ítem. Es 3
mayor que 4, o sea, es 4 mayor que 3, perdón, porque ítem es 4 mayor que 3, sí. Ah, entonces ahora mayor vale 4. Ahora estoy listo con este ítem, me paso al siguiente ítem. ¿Es 2 mayor que 4? No. Ah, entonces no pasa nada. ¿Es 9 mayor que 4? Sí. Entonces ahora mayor vale 9. Y paso al siguiente elemento. ¿Es 4 mayor que 9? No. Me salto al siguiente. ¿Es 7 mayor que 9? No. Paso al siguiente. Se me acabaron los elementos de la lista. Entonces ahora sigo con mi algoritmo y dice entrega mayor. Ah, entonces el resultado de mi algoritmo me dice que el número mayor en esa lista es el 9. Da igual es medio explicarle el algoritmo, por eso inventar esta notación para las iteraciones, para los bucles. Porque si no tendría que estar escribiendo cada uno de lo que dije explícitamente y se hace más largo el algoritmo. La idea es que el algoritmo sea algo compacto. Pero por ejemplo, esto es una forma en pseudocódigo de describir el algoritmo un poquito más estructurado. Y ustedes van a poder hacer ejemplos, de hecho, de tarea les va a quedar hacer ejemplos y también el día que tengamos la ayudantía o trabajo en aula, para que también se adecuen con esto. Porque esto al final es, es como escribir el algoritmo, pero con palabras un poco más restringidas a acciones precisas. Otra forma de describir un algoritmo es lo que se llama diagrama de flujo. Y el diagrama de flujo es una forma gráfica de describir lo mismo que estaban describiendo con el pseudocódigo. Simplemente que ahora le ponemos cuadritos y los cuadritos significan acciones. Por ejemplo, la flecha significa cuál es el siguiente paso en mi algoritmo, desde donde parto. Imagínense que esto es como una ficha. Yo parto de esto es mi primera casilla que dice lámpara no funciona. Digamos que partimos de acá. Seguimos la flecha y la flecha nos va a hacer llevar a un rombo, y el rombo significa una decisión. O sea, que hay una pregunta, esto es un condicional. ¿Está enchufada? Si pasa algo, o sea, porque lo típico a veces es que no prenden la lámpara porque no está enchufada. Si está enchufada, sí, sigo este camino. Si no está enchufada, me dice el circulito o el rombo, que es una terminal que significa que aquí se acaba el algoritmo. Si está enchufada, no, enchufar la lámpara. Y si está enchufada, otra condicional, ¿está quemada la ampolleta? Sí, no. Si es no, comprar una nueva lámpara. Si es sí, cambiar la ampolla. Por ejemplo, esto es un algoritmo chiquitito porque, o sea, este es un diagrama de flujo chiquitito porque pueden ser bastante complejos. De hecho, muchas veces ustedes van a ver en libros, si es que ven libros de programación más antiguos, tal vez, se van a topar con que estos mismos algoritmos de ordenamiento se pueden visualizar de esta manera. Y es muy fácil de seguirlo porque hay que agarrar el dedo y empezar a ver qué hay que hacer. De hecho, a veces, como estos diagramas de flujo no son tan comunes, o quizás lo hayan visto en alguna parte, o simplemente lo hayan visto porque cuando han abierto PowerPoint, dentro de la figura aparecen diagramas de flujo y aparecen estos símbolos y otros símbolos más que están categorizados. De hecho, existe un manual de que los rombos significan decisión, los cuadrados son un proceso, los óvalos significan terminal, pero hay otros que parecen o sea, un papiro abierto, y eso significa que leer desde un disco o escribir en un disco, y hay un montón de símbolos, y todas esas simbologías se usa para la gente que desarrolla diagramas de flujo, pero también ha pasado en cosas más banales. Por ejemplo, no sé si han visto en la serie Big Bang Theory, en un momento Sheldon, dentro de la serie, diseña un algoritmo para tener amigos, basado en un libro o algo así. Entonces aquí voy a encontrar, aquí lo tenemos. Uf, no sé. Si se dan cuenta, lo que tiene atrás es un diagrama de flujo. Y, bueno, y la idea es recorrer el algoritmo en este caso. Sí, es muy bonito. Ya describes tu esencia en una simple gráfica que va a guiarme en el proceso. ¿Has pensado ponerlo en una jaula mientras no estás en el departamento?
Ricky, estoy siendo Cooper. Sí, a mí se me ocurrió que no has contestado a mis mensajes porque no te ofrezco una sugerencia concreta para entablar una amistad. Sí, tal vez los dos podríamos ir a comer juntos. Sí, claro, pero tal vez tengas un tiempo para una bebida. Eso normal incluye café y cocoa. Entiendo. No me cuentes, espera. ¿Y qué te parece una actividad recreativa que pudiera ser del interés de los dos? Dime algo que te interese. ¿En serio? ¿Caballos de verdad? Dime otra cosa de tu interés. Lo siento, no deseo estar en el agua si no es absolutamente necesario. Dime otro interés tuyo. Ajá. Qué interesante, pero no es la meteorología por definición algo de uno solo. Sí, dime otra cosa de tu interés. Claro, y ahí se da cuenta que está en un loop infinito. Entonces lo corrige, le agrega otra entrada para arreglar el algoritmo. Giro de ideas. De una escape a la actividad de menos objeción, escapa al estudiante. ¿Cómo cabe tu cuerpecito tanto? ¿Por qué Sheldon no tiene amigos? Está bien, Cricky, ese interés es el que tiene menos objeciones. Y te quisiera proponer que eso lo hagamos juntos mañana. Sí, yo pago. Adiós. Y ahora, ve cómo se escalan los botes con internet. Ahí está. Entonces, en el sentido aquí es un poco broma, pero la idea de los algoritmos es que básicamente cuando se visualiza en diagrama de flujo, es que a veces uno mismo con el mismo dedo se va a dar cuenta si se queda trampado en una situación y no va a terminar. Porque el computador no es que sepa que cuando ya lleva 7 veces haciendo lo mismo, decir, ah, ya me cansé, no, renuncio. Simplemente el computador va a seguir y va a seguir y va a seguir hasta que venga alguien externo a parar el programa de forma forzada, en el caso del computador con control C o cosas así. Ya, entonces, vamos a hacer otro ejercicio para ir terminando la clase de hoy. O sea, dos tareas. Digamos, la primera, si yo les paso un laberinto, ¿cómo podrías tener un algoritmo para resolver un laberinto? A usted les va a pasar otro igual de... Este solamente, no, si quieren lo intentan, pero otro algoritmo que andan con lápiz lo pueden intentar hacer, pero piensen no tanto en cómo resolverlo, sino cómo poder explicarle a alguien, a su abuelita, cómo resolver el, el laberinto. ¿Cómo me explicarías cómo se ve cómo se ve? Estoy pasando primero el más fácil. Correctamente, lo pueden probar el algoritmo y después complicarlo con Ya, pero más que nada, normal. O sea, es una persona que no sabe. No, no, no. No me agarraron los pasos. Ah, no, fácil les tengo acá. Acá hay un fácil. Acá hay un semifácil. Va a pasar un semifácil. Fácil para que practique, para que pruebe su algoritmo. Ahí hay uno difícil. O sea, es difícil porque realmente necesitan tener un algoritmo para resolverlo, porque con la vista no va a resultar. O sea, recuerda que los vecinos, sabe que dice totalmente probable que tiene siempre sobre el tema que a la izquierda, a la derecha.
Creo que estoy un poquito más. Derecha, tu derecha. Ahí no, ahí no. Y este camino se devuelve derecha. No es camino que se devuelve. No había ninguna. Que por este camino. Y se va derecha, toca. Derecha. Ya está. Izquierda. Entonces, eso es lo más conveniente, no doblarlo. O sea, primero el que dice izquierda o te escribe derecha, no me interesa. O sea, Sigue camino. sigue el camino más temprano. No, pero si se topan con la percepción, se cae la transformación. Claro, de hecho eso es importante. O sea, cuando uno está en un camino donde no tiene que tomar ninguna decisión, tiene que seguir el laberinto. Pero cuando se encuentra con una bifurcación, ahí hay que preguntarse qué hay que hacer, por ejemplo. Porque hay que tomar una decisión porque o sigo derecho o doblo o... Ahí, y ahí es donde empiezan a hacer el algoritmo, porque si hay un solo camino, no hay nada que hacer. Avanzo o a lo más me retrocedo, pero no puedo tomar muchas decisiones si no tengo algo así que hacer. Está claro, como tú hacer que el algoritmo avance del uno en uno. Y si llega un momento en el que se detiene y te toca, ¿cómo te quieres girar? ¿Para qué lado? La derecha, por lo que tenía que poner iría para acá, para acá, para acá. Claro, a la derecha. O sea, que siga recta primero. Luego si choca, si quieres para la izquierda, para la derecha. Y si lo tomas así bloqueo, se va a dar. Y volver a intentar para cualquiera de los otros lados que no sea el que te lleva. Claro, ahí tiene que ver a la derecha. A la derecha. No, eso es izquierda. A la derecha. O sea, si ahora estás caminando hacia que por derecha, eso y si tú lo traes existe una chance de que Se llega a ir derecho. claro, Y luego seguir. eso sería con el Ahora probablemente. se mueve. Poner como el mismo algoritmo. Que pruebes los dos. Pero hay que escribirlo de Ese es para Y los dos uno se le nubla la vista también porque está muy chiquitito. Más o menos tiene una idea de cómo resolver el laberinto. O más o menos una instrucción. Sí, O sea, eso ha pasado no tanto, o sea, ustedes están resolviéndolo aquí en papel, pero imagínense cuando la gente se mete en estos laberintos que son jardines, que son laberintos. Si no tienen una idea de cómo salir de un laberinto, quizás te puede quedar atrapado dando vueltas dentro de un laberinto, si son muy grandes, sin poder salir. claro. O en un momento te dice, ya, y rompe las plantas para escapar, pero digamos, cuando tienes muchos muros, tienes que tener alguna, por lo menos como método de supervivencia, alguna forma de, por lo menos, me pongo a caminar y eventualmente saldré de aquí. Me lleva hacia. Para conectar y la cosa es que puedes poner de norte. Derecha. Pero, o sea, lógicamente yo tengo una respuesta. Es usar de fue para con cualquiera de ¿Falló el algoritmo? No falló todavía, pero si es que hay. Ustedes pueden cambiar el algoritmo, o sea, pueden decir, si partieron con esa de centro a la derecha, pueden agregar una condición para si pasa esto. Llegó mal ni siquiera te ir a la derecha. va a estar chistoso. Ah, no, pero si no sabe la salida, imagínate que el computador solamente ve ese. O sea, pero claro, en el fondo igual lo va a resolver. Siempre lo va a resolver. Lo que pasa es que yo tengo un ejemplo respecto a. Poníamos una condición donde Digamos que si choca, mira, o sea, para tú lo había un cuadrito sobre ese ahí en ese momento. Ahí sí, identificar que no va a intentó avanzar, choca. Intenta girar a la izquierda, choca. El segundo choque, no, otra vez. Ahora, chocaría. Ahí sería derecha. Claro, o sea, podría chocar acá.
Y ahora deberíamos intentar girar o para allá o para allá, como nosotros hicimos para el lado izquierdo, debería girar para acá. O sea, debería con derecha, hasta acá. De nuevo, la cosa es el lado izquierdo, Acá, subiría. casi Acá sería la explosión. Porque chocaría acá arriba y giraría para la izquierda. Giraría para la izquierda. ¿Y derecha? Giraría para tu derecha, no podría, debería hacia abajo. Ahí entra lo de Brasil. Hasta cuando se debería o sea, claro, definiendo una regla, por ejemplo, si avanza y choca, funcionando, te pero no quiere te girar a la izquierda. Si no lo choca, girar a la derecha de la conchita. Pero técnicamente los pasos están O correctos. sea, retroceder. Si vuelve a chocar, retrocederse anda de que entre a ese círculo. Esa sería como la regla. No que si choca puede girar a la derecha o a la izquierda. Choca a un lado, y luego seguir siempre con esa regla. Si no, claro, si no cambiamos todo, no eso probaría para mí, que la prueba. Luego, milagrosamente quedaría para chocaría acá, para los que llegaría acá, y hay que ver una cifra pegaría y la pared izquierda. Que es también importante desde el punto de vista de que has perdido en un laberinto. Acordarte Iría ya para pasaste por el lugar, ¿no? Para y luego se daría cuenta que volvió a chocar con lo mismo y bajaría. pensando que es parte, claro. Y una pregunta, Claro, ahí pasarían cosas que primero chocas como que se tropiece con la misma piedra dos veces. Se pegó con esta pared dos veces. puede que sea como muy personal, ya me puede ser una- De tres en tres. Ya empezaron la laberinto, parte del lado, pero puede ser inverso, puede ser que dos personas. Pero te tienes que asegurar que las dos personas se vayan a encontrar al mismo tiempo, coincidan al mismo tiempo Claro. en un punto, porque puede ser que una persona haya pasado por ahí, la Claro. otra, pero no se van a encontrar. En esta no, Es como para cerrar el camino. Amén. mentira. Para mostrarles, le pueden llevar el laberinto hasta su abuelita y a su abuelito. Miren, aquí en el mismo tenemos un documento de Google Colab que básicamente agarré de internet un código que genera laberintos. Aquí está. Entonces, ustedes se meten, aquí está, esto ya está en Python propiamente tal, pero no se preocupen tanto del lenguaje, ni de entender el asunto, simplemente que esto es un lenguaje, esto ya está en Python, y tiene la forma de una función que crea laberintos bajo ciertas condiciones, ahí lo van a ver que no es muy largo, entonces esto que está acá crea el laberinto, pero también aquí ellos encuentran la solución del laberinto utilizando un algoritmo que se llama BFS, ya que los laberintos, a pesar de que algunos decían lo de girar siempre a la derecha o recorrer con memoria el camino, en realidad también, de la misma manera que existen muchos algoritmos de ordenamiento, existen también muchos algoritmos que permiten resolver laberintos. O sea, el que ustedes pensaron que era girar siempre a la derecha hasta que llegue, es uno de los más básicos. Hay otros que son más refinados, más complicados, que tienen muchas más variables y más condiciones, pero que van en la misma idea. Entonces, la gracia aquí, bueno, y aquí está este que dice Draw Maze, es simplemente para dibujar. Entonces, aquí si ustedes quieren jugar con el laberinto, simplemente dicen el tamaño, el dim significa el tamaño del laberinto. Yo quiero un laberinto, no sé, de 4. Y nuestro código, por un lado, no, pues partí mal porque no ejecuté lo anterior. A ver si lo vamos a ejecutar. Por eso me está alegando. Ahí. Uno de 4 es un laberinto de este estilo. Ups, lo voy a tener que checar. Quedó pésimo. Por ejemplo, no.
Por ejemplo, este es el laberinto sin resolver que generó, y esta es la solución del laberinto. ¿Ya? Y ahí ustedes me dicen, bueno, esto es obvio porque lo podía dibujar yo con un lápiz. Lo interesante es que, por otro lado, ustedes pueden cambiar la dimensión, 60, vamos a hacer un laberinto un poquito más complicado, y ahí está la solución, y ahí está este es el laberinto que, le tendrían que pasar a alguien que, para entretenerlo. Pero también ustedes pueden cambiar el género, o sea, no el género, la semilla del objeto, sino que, por ejemplo, acá tenemos 238478, que es como el código que nos permite definir ese laberinto, pero si yo lo cambio, genero otro laberinto aleatorio, 79. Aquí no se van a dar cuenta, pero este laberinto es distinto que el anterior. Deberíamos partir con uno más chiquitito, con el de cinco partes. Aquí tengo este. Y ahora si le cambio la semilla, lo pongo ahí, sale otro laberinto distinto. O sea, no se ven porque son todos blanco y negro, pero si se fijaran, si lo tuvieran para comparar, se darían cuenta que son distintos. Entonces ahora lo interesante sería qué pasa si yo le pongo un laberinto grande. Bueno, esto por suerte corre en los servidores de Google, pero igual se va a tardar. Le puse uno de 200 y esta es la solución. O sea, básicamente si ustedes le pasaran esto a alguien, gastaría varios días tratando de resolverlo porque recorrería muchos caminos, pero este es el algoritmo BFS, que es, no sé si es uno de los más eficientes, pero uno de los que es eficiente. Y ahí se dan cuenta, Solución directa. Ya, o sea, si te equivocas, perfecto. no, siempre va a tener que explorar, porque el algoritmo, desde el punto de vista del laberinto, es como si fuera una persona que no sabe lo que hay más allá de los muros que está viendo. No, sí, pero me refería a la imagen de abajo, si ya es la solución directa, que ya... Sí, es la solución del de arriba. O sea, este es el que tú le pasas a la persona para que lo resuelva y tú lo tienes para poder mostrarle que puede ser bien complicado. Ahí hay uno con 200, no sé qué pasa si le ponemos 300. Aquí el que sufre es Google. Ahí está el primero, ese es el laberinto. Y está pensando la solución, porque y ahí está la solución. No está la foto. Y si le ponen, no sé, 500, No. no sé qué va a pasar. No sé cuánto le pusieron ustedes. 500. Ah, ahí está el laberinto, porque es fácil generar el laberinto, lo difícil es resolverlo. Sí. Está bien, está No. No lo soluciono. Ay, sí. ¿Cuánto tardó? Porque a veces en la pestaña que está aquí a la derecha, te Ujú. dice, ¿sube un poquito? No, un poquito más arriba. Ahí dice, ¿no te dice? 45. 46 segundos. 46 segundos se demoró en resolverlo. Y este todavía no pasó los 46 segundos. Pero básicamente si ustedes generan ¿cómo se llama? Un laberinto, esto es lo que está aquí, una imagen, le ponen copia de imagen, lo pegan en un Word y juntan varios y llegan el fin de semana, alguien de ahí tiene para entretenerte, resuélvelos todos esos. Desde los más simples a los más complicados. Bueno, este todavía se quedó, tal vez este es un poquito más complejo. O sea, porque a pesar de que yo lo estoy generando de forma aleatoria, no necesariamente, si las semillas son distintas, el laberinto que genera, aunque sea de dimensión 500 o 300, va a ser distinto y puede ser que sea más complejo o menos complejo. Depende en la aleatoriedad. Sí, este se tarda más de 40 de segundos. Ya, entonces se resuelve. Les comento la siguiente tarea, que es tarea o ejercicio en clase, como lo vean, todavía nos queda un minuto, es tratar de pensar el insertion sort, que es el que habíamos visto, el algoritmo más simple que uno puede imaginar. Tratar de o escribirlo en pseudocódigo o de hacer el diagrama de flujo para entender cómo proceder con el ordenamiento. Para que lo piensen, como ejercicio de tarea para el fin de semana, no sé si están aburridos en la noche, se ponen a pensar algoritmos. O se ponen a resolver
No, se quedó, se quedó pensando por 5. Bueno, vamos a esperar que salga antes de... Ah, bueno, ya son las 4. Vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a parar la grabación.